conocía de ese tiempo. Y dije, leámoslo. Así que se lo traigo en video. Y lo más probable es que este video no lo edite, porque qué paja. Pero bueno, vamos a darle. La metamorfosis, Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruo insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón. Al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, sucrado por curvas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que muy erguida esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo, y sobre el zinc del alféizar repiquetaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Hermano, me pongo a grabar 5 minutos y el perro este no deja de ladrar. Y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras. Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. Qué cansada es la profesión que he elegido, se dijo. Siempre de viaje, las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendientes de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales, y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Sintió el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. Hubiera ido a ver al director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa, esa sobre la que se sienta para desde aquella altura a hablar a los empleados, que, como es sordo, anda a acercarse mucho. Pero todavía no he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía me va a oír. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme. El tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador, que titinqueaba encima del baúl. Dios mío, exclamó para sí. Eran más de las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. En realidad, ya eran casi las 7 menos cuarto. Es que no había sonado el despertador. Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Por lo tanto tenía que haber sonado, pero era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles. Su sueño no había sido tranquilo, pero por eso mismo debía de haber dormido al final más profundamente. ¿Qué podía hacer ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para cogerlo tendría que darse muchísima prisa.
no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no evitaría reprimienda del amo, pues el mozo del almacén, que había acudido al tren a las 5, debía de haber dado ya cuenta de su falta. El mozo era un esbirro del dueño, sin dignidad ni consideración, y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, despertaría sospechas, pues Gregorio, en los 5 años que llevaba empleando, no había estado nunca enfermo. Vendría el gerente con el médico del Montepío, se desharía en reproches delante de los padres respecto a la holgazanería de Gregorio y refutaría cualquier objeción con los dictámenes del doctor, para quienes todos los hombres están siempre sanos y solo padecen del horror al trabajo. Y la verdad es que en este caso su diagnóstico no había sido del todo infundado, salvo cierta somnolencia fuera del lugar después de tan prolongado sueño. Gregorio se sentía francamente bien, además de muy hambriento, mientras pensaba atropelladamente, sin decirles a levantarse, y justo en el momento en el que el despertador daba las 7 menos cuarto, llamaron a la puerta, que estaba junto a la cabecera de la cama. Gregorio, dijo la voz de su madre, son las 7 menos cuarto, no tenía que ir de viaje. Qué voz tan dulce. Gregorio se horrorizó al oír, en cambio, suya propia, que era la de siempre, pero mezclada con su penoso y estridente silbido, en la cual las palabras, al principio claras, se confundían luego y sonaban de forma tal que uno no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido dar una explicación detallada, pero al oír su propia voz se limitó a decir: sí, gracias madre, ya me levanto. A través de la puerta de madera, la transformación de la voz de Gregorio no debió notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero este breve diálogo reveló que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó su padre a la vez y golpeando la puerta llamó: Gregorio, Gregorio, ¿qué pasa? Esperó un momento y volvió a insistir alzando la voz: Gregorio. Mientras tanto, detrás de otra puerta, la hermana le preguntaba suavemente: Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? Ya estoy bien, respondió Gregorio, a un tiempo, esforzándose por pronunciar con claridad y hablando con gran lentitud para disimular el insólito sonido de su voz. El padre reanudó su desayuno, pero la hermana siguió susurrando: Abre, Gregorio, por favor. Gregorio no tenía la menor intención de abrir, felicitándose por el contrario de la preocupación contraída en los viajes de encerrarse en su cuarto por la noche, aún en su propia casa. Lo primero que tenía que hacer era levantarse tranquilamente, arreglarse sin que le molestaran y sobre todo desayunar. Solo después de hecho todo esto pensaría en los demás, pues se daba cuenta de que en la cama no podía pensar con claridad. Recordaba haber sentido en más de alguna ocasión un vago malestar en la cama, producido sin duda por alguna postura incómoda, lo cual, una vez levantado, se disipaba rápidamente, y tenía curiosidad por ver desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. En cuanto al cambio de su voz, era simplemente el preludio de un resfriado, enfermedad profesional del viajante de comercio. Apartar la colcha era cosa fácil, le bastaría con arquearse un poco y la colcha caería por sí sola, pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse podía haber apoyado en los brazos y manos, pero en su lugar tenía ahora innumerables patas en constante agitación y le era imposible controlarlas. Y el caso es que quería incorporarse, se estiraba, lograba por fin dominar una de sus patas, pero mientras tanto las demás proseguían su anarquía y penosa agitación. No es bueno haraganear en la cama, pensó Gregorio. Primero intentó sacar la parte inferior del cuerpo, pero dicha parte inferior, que no había visto todavía y que por tanto no podía imaginar con exactitud, resultó sumamente difícil de mover. Inició la operación muy lentamente. Hizo
sensible. Intentó, pues, sacar la parte superior y volvió cuidadosamente la cabeza hacia el borde del techo. Hizo esto sin problemas, y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió por fin lentamente el movimiento iniciado por la cabeza, pero entonces tuvo miedo de continuar avanzando de aquella forma, porque si se dejaba caer así, sin duda se haría daño en la cabeza, y ahora menos que nunca quería Gregorio perder el sentido. Prefería quedarse en la cama.